El silencio es lo que permite que la gente sufra sin remedio, lo que permite que las hipocresías y las mentiras crezcan y florezcan, que los crímenes queden impunes. Si nuestras voces son aspectos esenciales de nuestra humanidad, quedarse sin voz es deshumanizarse o quedar excluido de la propia humanidad. Y la historia del silencio es fundamental en la historia de las mujeres. Un micrófono propio. En este podcast tocamos temas que pretenden afectar la sensibilidad de muchas personas. Hola, mi nombre es Sara. Y el mío es Daniela. Somos las voces que te acompañarán en un micrófono propio. Estamos muy contentas de estar otra vez, ya el tercer episodio, y en esta ocasión la cita que abrió, que escucharon al comienzo, pertenece al texto Una breve historia de silencio, escrito por Rebecca Solnit, estadounidense, quien ha reflexionado en torno a temas muy variados, pero en esta ocasión reflexiona concretamente en torno a temas feministas y particularmente alrededor del silencio, ¿no? Y cómo este se construye y nos afecta. Sí, Sara, y en la literatura el silencio ha sido representado desde diversas perspectivas, como escudo, como imposición o el que está asociado al temor. Para este episodio elegimos reflexiones y representaciones del silencio en varias obras, tanto literarias como audiovisuales y teóricas. Además, vamos a referirnos también a una novela autobiográfica que se llama Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, de la escritora afroamericana Maya Angelou, donde se relata a través de la protagonista, que es una niña que se llama Riti, la violación sexual, un tema muy denso, a manos de su padrastro, y sobre todo la novela evidencia cómo se comporta el sistema, la familia, todas las personas a su alrededor respecto a ese caso. Una consecuencia de este abuso que es grave y que quisiéramos referirnos hoy es la pérdida de la voz, ¿no? Entonces, otra vez, ¿de dónde se deriva el silencio y qué deriva del silencio mismo? Aunque la novela toca muchos temas dentro de los cuales está el racismo, nos vamos a centrar específicamente de la revictimización y el silencio que sufre una víctima de abuso sexual. ¿Usted qué hizo para que eso sucediera? Joven, en este momento tenemos casos más importantes, ahora no podemos atenderle. Lo que a usted le sucedió es un asunto que se sale de nuestro ámbito, no podemos ayudarle. Estos son los casos más comunes cuando una persona es revictimizada. Esta situación, también conocida como revictimización o victimización secundaria, supone dos escenarios para la víctima. La primera, haber experimentado o acumulado un cúmulo de hechos violentos aislados durante su vida, y la segunda, relacionada a las consecuencias psicológicas que enfrenta una víctima luego de ser obligada a revivir su trauma causado por los procedimientos inadecuados en instituciones sociales o sistemas jurídicos que atienden su denuncia. En este tercer episodio nos acompaña Michelle, psicóloga egresada de la Universidad de Antioquia, integrante de la colectiva De Genere. Hola, ¿cómo están? Hola, Michelle. Gracias por la invitación. Estamos muy felices de que estés acá. Además, nos parece importante pues, que en este tema en particular tengamos la presencia de una psicóloga. Gracias, Michelle. Además, nos acompaña la profe Ana María. Ella es, pues bueno, como dije, profesora universitaria, ha trabajado en un montón de cosas y un montón de intereses, pero a propósito, por efectividad del episodio, vamos a comentar que le interesa la literatura escrita por mujeres y el estudio de la misma a través de una perspectiva feminista. Ella nos ha acompañado en el proyecto y esta vez tenemos su voz. Como dato curioso, también es la voz que escuchan muchas veces en las recomendaciones al final de los episodios. Bueno, muchas gracias. Bueno, porque me invité. No, mentiras. No, como muy bien dice Sara, hago parte del equipo de trabajo tras este podcast y me gusta especialmente participar en este episodio porque quedé seducida por Rebecca Solnit en su ensayo sobre el silencio. Entonces, bueno, la voy a mencionar bastante en este episodio. Entremos en materia. Hablando de la novela de Maya Angelou, para mí fue difícil leerla porque, como decía al principio, trata pues como muchos temas muy densos, como el racismo, el abuso sexual y sobre todo a una niña, ¿cierto? Sin embargo, recalco que no vamos a tratar el tema pues como del abuso sexual a niños ni el racismo
pero sí vamos a tocar un tema muy interesante que yo siento que cuando leí este libro fue como, no puedo creer que alguien se quede mudo por un tema pues como de abuso, entonces, o sea, como que trasciende el simple momento del abuso y ya pues pasa a traumatizar a la víctima y a afectarla en un montón de espacios de su vida. Bueno, no, yo creo que en eso estamos de acuerdo todas y es que leer la novela incomoda un montón y no solo la parte del abuso, sino también como todo ese silencio que la envuelve a ella, es un silencio que de una u otra forma se contagia o es denso, es una lectura en general que incomoda porque es un tema que incomoda. Y como decía Dani también, hay que reconocer que existen muchos tipos de silencio, ¿no? Entonces, y además silencios que vienen desde diferentes frentes. Está el silencio de los abusadores también, está el silencio de los cómplices de abuso, el silencio de víctimas, pero en una línea que busca más reivindicar, ese silencio existe, de hecho se ha estudiado mucho últimamente, pero en el contexto de la novela es un silencio doloroso, es un silencio que deviene de un trauma y es un silencio que termina, siendo algo negativo, ¿no? Que le impide a ella sanar. Yo quiero conectar lo que está comentando Sara. Bueno, la novela, como ella muy bien lo dice, tiene episodios bastante violentos, pero quiero enlazarlo con el ensayo de Rebecca Solnit, porque si pasamos de la novela que nos causa como esa impresión y esa sensación de violencia y de incomodidad, el ensayo de Rebecca Solnit nos lleva a la reflexión, porque este ensayo me llevó a detectar mis propios silencio como víctima en algunos momentos de mi vida, pero también hay un silencio que me parece muy teso y es el silencio de la testigo, o sea, de la mujer que en la universidad ve que a sus estudiantes les puede estar pasando cosas y que no sabe qué hacer y que no interviene. Me parece a veces grave y me pone como en un dilema ético. Entonces, bueno, finalmente es como el no saber cómo intervenir. Yo quisiera preguntarle a Michelle, pues desde su experticia, porque bueno, nosotras nos pensamos desde, como mujeres, digámoslo, desde ese rol, pero no con esa carga teórica que ya vos puedes tener por tu formación. O sea, sobre esos tipos de silencio, ¿cómo los ves? ¿Qué concepción tienes acerca de ellos? Y también si los has vivido como mujer. Bueno, sí, claro. Es más, el hecho de estar acá grabando este podcast fue costoso para mí, pues fue como complejo. Yo no creo que tenga una definición como muy estructurada acerca del silencio o que sea solo desde el ámbito profesional o desde la colectiva. Yo creo que también el hecho de tejer la palabra con mis creencias propias y con las de otras que generalmente son amigas, me han ayudado como a detectar silencios, por así decirlo. Entonces tengo ahí como una lista de silencios. Entonces yo creería que está ese silencio que sostiene el patriarcado, ¿cierto? Y nos oprime, en el que nos prohíben hablar y cuando se hace se desacredita nuestra palabra. Entonces se nos silencia para violentarnos, pero también nos violentan para silenciarnos, ¿cierto? Y en este caso yo creería que son silencios mandatorios o impuestos. También creo que el silencio puede ser visto como resistencia, pues el negarnos a hablar como rechazo ante lo que podemos percibir como una amenaza. Y no sé, a nosotras nos viven amenazando constantemente desde muchos ámbitos, entonces podríamos tomarlo desde ese punto de vista. Están esos silencios que pueden indicar o que son señales de que algo está pasando con esa persona y hay que aprender a leerlos. Y en ese caso pienso mucho en la novela porque básicamente el silencio de la protagonista es un silencio que está dando cuenta de algo. Entonces yo como familiar, como persona que está alrededor de esa persona, ¿qué voy a hacer para leer ese silencio? También creo que hay silencios que son refugio para sí misma, como para cuidarse, para no seguir sufriendo más porque hablar del suceso causa vergüenza, revive un dolor que yo no quiero volver a experimentar, o porque muchas consideran ese silencio necesario para ayudarse a olvidar. Entonces lo podemos ver también como desde ahí. Y creo que es diferente a un silencio protector en el que yo quiero evitar el señalamiento o cuidar a mi familia. Nosotras tendemos a proteger, entonces como que en ese sentido también podríamos hablar de un silencio protector. Cuando yo hablaba con mis amigas, porque yo pensaba mucho como en esto del silencio y en las experiencias de todas,
Entonces llegamos al tema de las mujeres víctimas de conflicto colombiano. Y hay una frase de Wittgenstein que dice: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Entonces creo que también hay un silencio desde la imposibilidad del lenguaje para narrar, por el acceso a la educación, ¿cierto? No todo el mundo tiene como ese acceso a la educación, vimos en Colombia, entonces está como esa relación del silencio y la construcción de memoria y la imposibilidad de narrar el lenguaje. Y otra cosa que se me venía mucho a la mente era cuándo es necesario el silencio. Entonces creo que también en esta sociedad hay una cultura, es repetir lo mismo, a no escuchar. Hay como mucho ruido, ¿cierto? Pero no se está conversando. Y creo que ahí también es importante el silencio, esa importancia del silencio. Y entre los dramas de todas, como que yo pasé por una experiencia en una corporación, por así decirlo, que exigen mucho hablar desde la intelectualidad, ¿cierto? Yo creo que hasta exigen que hablemos de nuestros dramas desde la intelectualidad. Ay, no. Entonces, ¿Qué tal? entonces claro, ahí también como que podríamos hablar de otro tipo de silencio. Yo creería que en el mayor de los casos el silencio se impone. Y entonces también está la pregunta: ¿ante quién nos silenciamos? Entonces, ante las instituciones, ante figuras masculinas, ante figuras cercanas por la desaprobación, figuras patriarcales, las figuras de afecto. Yo creo que hasta dentro del mismo feminismo, por el miedo o por la ilusión como de que tras ese silencio viene el olvido y que se trata de un silencio por lo general perturbador e incómodo. A mí me llama mucho la atención lo que mencionas de cómo yo leo los silencios de las mujeres que me rodean, porque a lo largo de mi pregrado a mí me ha interesado mucho la producción literaria de mujeres, y algo recurrente en el estudio de esa producción es aprender a leer los silencios de las escritoras, qué no me están diciendo, por qué no me lo están diciendo, y eso está muy relacionado a su contexto, etc. Pero entonces me llama mucho la atención cómo se aplica leer los silencios, pero al mundo real, ¿no? A las mujeres que yo tengo alrededor, porque yo creo que a veces uno está tan inmerso en sus propios silencios que no sale de ellos y no empieza como a explorar cómo está silenciada mi compañera, mi amiga, no sé. Yo quiero empalmar con lo que dice Sara. Y vuelvo a mi experiencia actual como profesora y como una persona que en las sesiones de clase y en su relacionamiento ve cómo muchas estudiantes callan. Y no me refiero solo al callar por un abuso o acoso sexual, sino también en la dinámica de las clases, cómo a veces los estudiantes hombres se toman la palabra, se sientan en la palabra muy cómodamente, sesión tras sesión, lo cual se vuelve agotador para mí como profesora, porque es que a veces tienden a una retórica muy barroca, y veo que hay mujeres muy inteligentes, porque lo veo en sus textos, porque lo veo en sus anotaciones, y que no se permiten tomarse la palabra, y no sé por qué lo hacen. A veces pienso que puede ser por este tema de que a las mujeres nos han formado en la cortesía, y que es cortés callar, o que se debe callar, que una mujer que se comporte adecuadamente calla. Y eso es impresionante porque filología, nuestro pregrado, no sé cómo lo haya vivido Michelle, es un pregrado donde en este momento yo creo que el 70% más de quienes estudian filología son mujeres, y sin embargo la voz en clase casi siempre es una voz de un hombre. Entonces yo creo que eso está muy amparado en el hecho de que la historia de las mujeres es una historia fuertemente relacionada al silencio. A nosotras nos educan para callar. Yo recuerdo, no sé, leyendo que justamente en el siglo XIX José María Vergara y Vergara decía, ¿no? Hablando del modelo ideal femenino, no sé cuántas babosadas, que la mujer ideal era aquella que no hablaba ni daba de qué hablar. Empezando porque este podcast es justamente un espacio para romper el silencio. Entonces sí, yo creo que muchas veces es la reacción al abuso es callar, porque nos han educado con esta idea del callar, y además eso se suma mucho a lo que comentaba Michelle, y es a la vergüenza, a la sensación de culpa, al miedo de que yo narrar algo finalmente es volver a ello, y eso me genera un montón de sensaciones otra vez que pues yo ya no quiero experimentar.
Y eso que dice pues como Sara, de que pues este podcast ya rompimos la regla de Vergara y Vergara, es muy interesante porque yo siento que este podcast a mí personalmente me ha ayudado un montón a crecer como persona, a crecer como mujer, a deconstruirme. Ay, yo estoy muy feliz de que el podcast ayude a Dani, porque cuando yo conocí a Dani yo la veía ahí como en su silla sentada toda quietecita y me provocaba como sacudirla, como habla, que yo sé que tienes algo que decir. Entonces verla acá en el podcast dándose la palabra, tomándose la palabra, me parece muy importante y pues no sé, me hace muy feliz, Dani, que hables, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hablan de las aulas de clase, a mí esa pregunta me inquieta un montón. O sea, como que yo digo como que, güey madre, ¿qué hacemos, cierto? Y también me doy cuenta que es que no hay una respuesta, porque es algo estructural, es muy complejo. Y el hecho de hasta querer responder el por qué pasa eso o cómo resolver la situación es algo muy desde el poder, desde lo viril. Entonces eso es como que también me hacía reflexionar, y me lo hacía reflexionar una amiga, como que es que estás también en una posición muy patriarcal al querer darle solución a todo, ¿cierto? Pero me hacía recordar una experiencia muy importante que tuve, y es que como hemos estado en contextos de intelectualidad no académica, ¿cierto? Precisamente pensaba mucho en ese momento y en lo duro, o sea, lo duro primero de tener una palabra pública, precisamente que les nombraba que está como, si estás en lo académico, tiene que ser desde lo académico. Entonces a nosotras como que nos cuesta más, no porque no sepamos, sino porque somos súper inseguras. Yo todavía no entiendo por qué, porque yo conozco muchas mujeres muy brillantes que creen que lo que sabe es insuficiente, ¿cierto? Y yo me pregunto, ¿pero por qué? O sea, no entiendo. Entonces ahí va como lo estructural. Y lo otro es que creo que hay que cambiar también la metodología en la enseñanza, que eso lo hablaba mucho con esta amiga, y ella me decía es que enseñamos también muy patriarcal, ¿qué metodologías vamos a empezar a usar? Entonces yo no conocía este mundo, pero entonces ella me empezó a hablar de la pedagogía feminista y queer, ¿cierto? Que básicamente es sensibilizar respecto al error, porque a nosotras como que nos enseñan a que no nos podemos equivocar, yo no sé por qué, ¿cierto? Y como precisamente la palabra pública ha estado más en el dominio de los hombres, es un proceso más lento para nosotras y que por tanto nos va a generar mucho más temor el hablar, ¿cierto? Los hombres no han sentido como nosotras o no conocen el desprecio por lo que hablan, y ellos pueden estar diciendo pues bobadas, pero van a seguir hablando, ¿cierto? Y qué pena con los hombres, pero entonces nosotras, es una realidad, nosotras como que nos sentimos en la imposibilidad de decir bobadas. Entonces también es muy bello eso que ella me decía, como que el sensibilizar respecto al error, el que desde la experiencia también se puede hablar, hay un saber allí, porque a nosotras también se nos da mucho más fácil hablar desde lo experiencial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos poner a conversar eso que estamos aprendiendo en un contexto universitario también con la experiencia, y que tal vez así no sea como más fácil hablar? Igual digo, no tengo la respuesta, es como tratar de ofrecer herramientas diferentes a lo que ya el sistema nos ha enseñado que se debe enseñar a las demás personas. Cada persona es un mundo, yo como docente, yo como psicóloga, siempre digo, cada persona es un casito, ¿cierto? Entonces lo que le va a servir a fulanito no le va a servir a Julianita, ¿cierto? Entonces también es como eso. Cuando una persona sufre una violencia de género, posiblemente ronde por su cabeza un sentimiento de culpa por las miles de razones que pudieron evitarla. Sin embargo, es importante saber que la culpa es un estado afectivo en el cual se experimenta un conflicto interno por lo que hizo o dejó de hacer. Este sentimiento de contrariedad a menudo se ve influenciado e impulsado por el enfrentamiento entre las reglas culturales y lo sucedido. Cuestionarse la forma en cómo estaba vestida, la forma en la cual se relaciona con los demás conduce a juzgarse y a encontrar razones para justificar la violencia vivida. Abandonar la culpa es fundamental en procesos de resiliencia y superación de los traumas, el cual permite entender que la situación no fue causada por la víctima de ninguna manera. Bueno, como veníamos hablando de los tipos de silencio que utilizamos el texto de Rebecca Solnit y la experticia de Michelle, quiero pues como que volver al texto literario de Maya Angelou, a la novela autobiográfica,
Y pues hay una escena que a mí me perturbó mucho, no sé si a ustedes también, es cuando luego del abuso, luego de la violación de Riti, ella cae inconsciente y cuando se despierta el señor la está limpiando y ella dice lo siguiente: creí que había muerto, el mundo de paredes blancas en el que desperté debía ser el cielo, pero estaba ahí el señor Freeman lavándome. Le temblaban las manos, pero me sostenía de pie en la bañera y me lavaba las piernas. Y él le dijo como: no quería hacerte daño, Riti, de verdad, pero no lo cuentes, recuérdalo, no se lo digas a nadie. Eso fue súper impresionante porque ya el hecho es impresionante, pero que él le diga como no quería hacerte daño es como no puede ser, o sea, no puede ser que le diga eso y además le impone el silencio de no le cuentes a nadie. Ese es el silencio que impone el agresor, que es como el primer silencio al que se enfrenta Riti, al que yo creo que se enfrenta la mayoría de víctimas de abuso, ¿no? El cállate, que a veces se da pues a través de unas estrategias de manipulación súper tesas, pero además se le suma como a ese silencio otros otras imposiciones de silencio. Entonces, por ejemplo, después de que se da pues toda la confrontación, de que van a la corte, que encima eso es horrible porque, o sea, esa complicidad institucional que van a la corte y a la final lo sueltan, el man, bueno, en fin. El caso es que después de que acontece todo esto de la corte, llegan a casa y la abuela de Riti le dice como, listo, en esta casa no se va a hablar más del tema, no se va a hablar más del agresor, no se va a hablar más de lo que pasó. Entonces eso también es algo muy complicado, Michelle nos confirmará, no sé, digo yo, pero lo veo muy complicado porque yo creo que imponerle a una víctima el silencio es también entorpecer y obstaculizar mucho el camino como a sanar, ¿no? Es que muchas veces hablar las cosas y exteriorizarlas nos permite confrontar esa situación y empezar a sanar. El primer paso obviamente es muy doloroso porque enfrentarme a algo que me sucedió así terrible, pero si no lo enfrento, no lo hablo, no lo exteriorizo, a mí me parece muy complicado sanar. Yo, por ejemplo, no, si no hablo no funciono, básicamente. Entonces, no sé, Michelle, si me imagino cada persona será diferente, pero no sé tú cómo consideras que influye también este silencio de no se habla del tema también desde las familias. Yo pensaba como varias cosas cuando yo leía ese texto, me daba mucha rabia precisamente por la importancia como de lo familiar en el suceso, y es que primero era una niña carente de afecto, como que si me voy al libro, y eso pasa mucho en nuestra sociedad, y segundo que ante la situación de abuso ella no recibe apoyo por parte de su familia. Entonces ese silencio se impone desde lo familiar, desde lo social, desde lo cultural, desde lo institucional, ¿cierto? Y yo como que pensaba que es como la ceguera y la sordera de las personas que rodean a quien sufrió el abuso y de la sociedad, ¿cierto? Y de ahí está como esa imposición. Entonces a mí me parecía como muy duro, yo veía muchos casos reflejados allí, es que no hay amor, no hay cuidado y tampoco hay como una noción de enseñarle a ese ser a cuidarse. Entonces desde que no haya afecto, es más, miren que la niña ni siquiera en la novela no sabía identificar qué era amor, tanto así que ella creó en un inicio que el abrazo de este hombre era amor, era afecto, o sea, ella en un principio ni siquiera lo percibió como algo malo. Entonces claro, en un primer instante ella se sintió recogida, ese calorcito que se le negó desde lo familiar, ella lo ve ahí. De más que cada víctima, cada victimario, todos van a tener una forma diferente de actuar, pero en ese caso de la novela, pues yo pensaba mucho en esa niña y que eso es Colombia también, ¿cierto? Yo quiero aprovechar para preguntarle algo a Michelle, porque bueno, lo que uno tiene en la cabeza es que, por ejemplo, la psicoterapia se basa en la palabra y en hablar, pero es posible sanar desde el silencio, porque es que yo también pienso como una mujer que fue abusada y que posiblemente lo haya tratado de expresar, pero, y algo muy habitual es que se ponga en duda su palabra y que salga esta oracioncita que es detestable de su palabra contra la de él o es su palabra contra la mía, cuando habla directamente el victimario, y esta mujer o la mujer opta por el silencio. ¿Es posible sanar desde el silencio? Yo digo que eso es complejo, ¿cierto? Porque así
como lo nombramos, que hay un silencio autoimpuesto, pero desde lo patriarcal, desde lo estructural, yo creo que hay silencios que también son necesarios para reflexionar, ¿cierto? ¿Para qué se reflexiona? Para hablar posteriormente de la situación, cuando me sienta segura. Entonces creo que también es respetar el proceso de cada persona. A mí me parece que hay como una línea muy delgada en esta sociedad, porque como ya estamos tan de que hable, no se calle, ¿cierto? Que mi voz no se apague. Bueno, hay veces me preocupa un poco que también se sientan presionadas a hablar. Entonces yo creo que es respetar el proceso de cada mujer, ¿cierto? Cuando se sienta preparada, ella va a hablar. De lo contrario, no las obliguemos. A mí me parece muy importante esto que dice Michelle, porque ese tema se aborda incluso en otra novela que se llama La habitación, también tiene película, es de Emma Dunaway, o cómo se pronuncia. Es muy interesante porque una partecita pues como de la novela habla de cuando logra salir, porque la tiene secuestrada y tuvo incluso un hijo en ese aislamiento, en ese secuestro. Cuando ella logra salir, a los como 3 días, o sea, es muy poco tiempo, ya le quieren hacer una entrevista en televisión. Entonces es muy impresionante porque es lo que se ve hoy en día. Hable, cuente todo, nos tiene que contar detalle por detalle para ver si sí le creemos. Entonces la forma en la que lo tratan los reporteros, la reportera incluso, es muy violenta, porque ahí es donde yo digo que se revictimiza, y lo que decía Michelle, porque además estamos muy mal educados, o sea, no sabemos tratar a una víctima, no sabemos tratar a alguien con un trauma, y se le preguntan cosas horribles que Es casi yo que... creo que es como el chisme, el Exacto. amarillismo. Yo creo que también las personas tienen que empezar a mirar a quién le cuento mi historia, o sea, ¿cómo voy a hablar? ¿A quién le voy a hablar? Porque pueden volver eso que para mí es una tragedia en un chiste. Entonces yo también debo elegir a quién le voy a hablar mi historia, para de esa forma empezar a encaminarme hacia la sanación, como decían ustedes, ¿cierto? La palabra que sana. Entonces yo a quién le voy a hablar para poder sanar, al público, al periodista amarillista, o me voy a ir a otro lugar, no sé, a reunirme con otras mujeres que también pasaron por esto, o buscar como un apoyo diferente. Pero es muy triste esto, porque a veces no hay forma de decidir esto, o sea, de a quién le cuento, porque hay otra serie muy impresionante, está en Netflix, por si la quieren ver, se llama Inconcebible, y muestra pues como ya cómo trata la institución esos casos pues como de violación, de abuso, y primero, en el primer episodio muestra lo que no se debe hacer con una víctima, y es el policía, el detective, le pregunta una y otra vez, y cada persona de la institución que se le acerca a hacerle el procedimiento le pregunta una y otra vez qué le pasa, y eso es muy traumático, sobre todo porque es justo en el acto, o sea, como después de lo que pasó, o sea, ahí llegan y le preguntan y cuénteme todo detalle por detalle. Entonces es revivir esas experiencias, y además tenerla que repetir una y otra vez es muy tenaz, y además no le creen, porque claro, o sea, en el trauma las personas, o sea, desfiguran lo que les pasó porque apenas lo están procesando. Entonces también entra el problema de no me van a creer porque no estoy siendo coherente, entre comillas, ¿cierto? Porque la memoria no es coherente, la memoria no es lineal, y menos atravesando un trauma. Entonces también hay que pensar en esa violencia institucional, desde la policía, desde todos esos entes, que a veces no es simplemente un periodista, no es amarillismo, pero como se trata desde la institución, hace una revictimización. Es que finalmente los procesos legales, el sistema penal está hecho para, bueno, no sé si estará hecho, pero al menos en la práctica protege al acusado, protege al victimario, y entonces es la víctima la que tiene que pasar por una serie de cosas para probar como, es que mire, si me abusaron, y muchas veces aún probándolo y aún pasando como esa serie de pruebas, pues no pasa nada. Entonces yo creo que esos silencios institucionales o esos procesos institucionales, no solo desde la universidad, ¿no?, que es nuestro tema, sino también lo que hay allá afuera,
terminan entorpeciendo un montón no sé, el hablar, ¿no? Porque si, o sea, si yo estoy traumada y sé que voy a ir a un lugar donde lo único que van a hacer es avivar ese trauma, pues yo callo. Y eso tiene todo el sentido. Obviamente la invitación es a no hacerlo, pero pues también hay que partir de eso para entender por qué las mujeres callamos. Y yo quiero como retomar algo que decía Michelle ahora, y era el tema pues como de la vergüenza, porque yo siento que va muy ligada al silencio en todos estos casos de abuso, de acoso, porque claro, uno cuando pasa por estas cosas, lo primero que siente es vergüenza como, y culpa, ¿cierto? Bueno, no sé cómo les tocó a ustedes la crianza, pero a mí me criaron 4 mujeres, 2 de ellas ya bastante adultas, abuela y tía abuela, y la relación que a mí me inculcaron con mi cuerpo siempre fue de vergüenza y de pudor. Entonces yo creo que cuando las mujeres somos víctimas de abuso, esta vergüenza y este pudor se instala porque sentimos de una u otra forma vulnerado el cuerpo, ¿no? Que es esta vergüenza y de nuevo este pudor. Entonces no tenemos una relación sana con nuestro cuerpo y eso nos impide de muchas formas entender por qué no es nuestra culpa. Eso también está pues muy relacionado con esas estructuras moralizantes, con la religión, ¿no? Y también con cómo cuando suceden estos casos de abuso se culpabiliza a la víctima, se le suma responsabilidad, no sé, por cómo estaba vestida, por dónde estaba, por la relación que sostenía con su abusador, y no se culpa a quien abusa, ¿no? Porque siempre está como este conflicto con el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo femenino, las mujeres y su cuerpo siempre tienen que estar como en guardia y hasta respetar y bueno, todo este tema que en lo que yo he vivido personalmente y en lo que he visto en compañeras e inclusive en la novela, siempre es esta relación como de pudor. Entonces, si lo piensan, Riti, cuando pasa pues todo esto del abuso, ella cree como, no, es que Dios me está castigando por algo, o al sentir todo ese dolor y después del abuso, su primer pensamiento es, ya no voy a ir al cielo. O sea, ella no entra como, este man lo que me... No, ya no voy a ir al cielo. Dios me está castigando. Entonces eso también es sumamente problemático. Es que yo creo que a nosotras no nos han enseñado, o creo no, yo creo que estoy casi que segura, a apropiarnos de nuestro cuerpo. O sea, no tenemos autonomía de nuestro primer territorio y siempre se ve nuestro cuerpo como un objeto. Pues miren, siempre en la guerra el cuerpo de la mujer es el botín, ¿cierto? Entonces me parece que ahí hay que empezar a cambiar la crianza. Yo también crecí con unas mujeres muy conservadoras, yo crecí con muchas mujeres y básicamente te regañaban por empezar a explorar tu cuerpo y eso marca mucho la diferencia, ¿cierto? En los hombres no pasa eso, a los hombres les celebran, a las mujeres las regañan precisamente por la religión, por la moral, entonces es algo que es bien estructural. Yo creo que es empezar por ahí también, apropiarnos de nuestro cuerpo. Y pues miren todo lo que se ha desencadenado en torno al aborto, ¿cierto? Y lo toco aquí, de cómo hace poquito tuvimos ese caso de este chico baterista con esa mujer. O sea, ni ella puede decidir, ¿cierto? Es él el que está decidiendo por encima de sus deseos. Y eso nos pasa en muchos ámbitos, no solo pues por ponerlo en ese caso. Y yo pues como que quiero volver a ese tema pues como de la vergüenza, porque muchas veces se dice, ay, pero es que ¿por qué no dijeron en el momento que eran? Ay, ya pasaron tantos años, pero ¿por qué hablan? Ay, eso debe ser que quiere dañar la carrera, eso debe ser que cualquier cosa. Está buscando plata. Ajá, y muertos de hambre, pero bueno. Y les cuento, hay madres que, por ejemplo, en situación de chicas y tienen un padrastro, dicen es que si usted no dijo fue porque le gustó. Ay, ¿cierto? Entonces y ahí siempre entonces la culpa va a recaer es en nosotras, no en ellos, ¿cierto? Ahorita que hablamos de los medios de comunicación, ¿cómo se exhibe, por ejemplo, un feminicidio o una muerte de una mujer? Es el cuerpo de la mujer, pero hablan del que la mató, del que la violó, nunca, siempre somos nosotras las que estamos expuestas y de ahí viene el miedo, el temor,
nos amenazan más fácil precisamente por lo mismo y eso hace que nosotras callemos. Sí, yo pienso que hay que mirar desde muchas dimensiones ese autosilenciamiento, porque no se puede pensar como tan banalmente, tan superficialmente. Hay que mirar todos esos aspectos de los que hemos tocado. Aunque en los últimos años la resiliencia se ha romantizado con el propósito de exigirle a las víctimas superar sus traumas o sacarles el lado positivo, es importante entender la resiliencia como la capacidad para adaptarse a la adversidad, resistir y rehacer ante una experiencia traumática. Algo así como continuar la vida e ir hacia adelante, vencer las pruebas y sanar finalmente. Un secretito: esta capacidad no tiene fecha o momento para usarse. No es algo que surja de inmediato. Cada persona, víctima o no, la experimentará de acuerdo a su ritmo o en tiempos diferentes. La resiliencia puede tomar diferentes formas y una de estas es estableciendo vínculos con personas con las cuales pueda sentirse segura y confiada. Bueno, ahora vamos a finalizar, vamos a cerrar con un bloque más positivo. Esta dinámica a mí me parece muy necesaria, y es que cerremos la conversación acerca del poder de la palabra y de por qué es tan importante tomar posesión de la palabra. Entonces, hagámoslo pues también como una invitación a que quienes nos escuchan se apropien del discurso para sanar, para resistir, para desnaturalizar, para cuestionar, para lo que necesiten justamente ese discurso. Y seguramente Michelle, como psicóloga y como integrante de una colectiva, que si ella quiere pues se puede hacer aquí autopublicidad, yo creo que ella también podría hablarnos acerca de ese poder sanador y de cómo también la palabra pues funciona para irrumpir en espacios que no nos eran permitidos. Bueno, yo creo que sí, pero como les decía ahorita, como que siempre teniendo la claridad que el hablar no se nos vuelva una imposición, ¿cierto? Y porque no siempre el hablar puede garantizar una sanación. Todo depende desde el enfoque que lo veamos. Yo puedo sanar desde la escritura, desde el arte, ¿cierto? Entonces como que cada persona mira o se siente mejor con determinadas formas como para sacar eso que le está afectando. Entonces es incentivar, sí, a la palabra, a sacar lo que está guardado, a que no se hable desde lo intelectual, ¿cierto? Sino también desde lo experiencial, desde el desahogo. Sabemos que eso es un ejercicio de catarsis. Entonces yo creo que es muy importante porque la palabra se nos vuelve carne, se siente, y por eso para mí tiene un poder sanador. Y se fortalece más cuando nosotros entretejemos significados, cuando nos desplegamos en ella, cuando la juntamos con la palabra de otros, de otras, de otros. Y entonces allí viene como todo lo que es la reparación y también garantizar la no repetición como de ese suceso. Yo recordaba mucho cuando ustedes me invitaron a hablar del podcast, una obra de una pole dancer que se llama Sandra Suárez, y la obra se llama Lo que está roto, y ahí no habían palabras, pero a través del baile, pues esa mujer de verdad que a mí me impresionó mucho, y a mí me cuesta mucho lo que no tiene una voz, o sea, cómo voy a mantener la atención, pero las luces, la gestualidad, cómo se movía en el escenario, todo lo que ella decía, romper el silencio, ¿sí? Y eso nos hace ser más fuertes, porque es que igual hablar no es fácil. A mí me parece que hablar es demasiado transgresor. Yo estuve revisando las redes sociales de la colectiva y creo percibir una reivindicación que ustedes hacen, y pues me dirá si estoy equivocada porque me pareció muy interesante, y es el poder de la queja. Y la importancia de la queja, porque la queja a veces está muy mal mirada, ¿cierto? Como, ya se va a quejar tan quejetas. Bueno, como que no está bien tenida, y ustedes reivindican la queja. Pues es que a nosotras siempre nos van a señalar como quejumbrosas, y eso hace que de una u otra forma se niegue nuestra voz. Entonces, como ustedes decían ahorita, el silencio está asociado a lo decoroso, a lo seguro, y nosotras lo que queremos es incomodar, porque precisamente lo que se queda en la sombra, lo que está callado, es lo violento que esta sociedad ha sido con nosotras las mujeres. Por ello queremos que se potencie la inconformidad, la denuncia, que no nos silencien más, que en el ambiente se dé también un discurso disidente y alternativo
que irrumpa la esfera de lo que nos mandan como hablar, porque es que también hay como un discurso regulado, ¿cierto? Entonces, sobre ese discurso regulado es sobre lo que nosotras podemos hablar y lo que debemos callar. Entonces, también esa es como la invitación. Yo creo que es muy importante entender, sobre todo si nos vamos a alejar como de esos marcos y esos límites intelectuales, que el discurso y la palabra no solo está en lo que se habla, ¿no? Que hay otras formas de manifestarse. Entonces también está la palabra escrita, también están otros tipos, no sé, la pintura si se quiere, el baile, el performance, no sé, hay muchos tipos de formas de romper el silencio. Entonces, sí, eso es importante, que no relacionemos todo el tiempo, y ojalá no lo hayan hecho a lo largo de este podcast, el romper el silencio y el poder de la palabra únicamente con el discurso, sino con muchas otras formas. Sí, yo quisiera pues como volver a la novela con un aspecto formal, pero que es fundamental para entenderla. Y es que primero está narrada desde la perspectiva de la protagonista, desde la protagonista que vive el abuso, que no fue el caso del primer episodio. En este sí pasa, entonces eso es muy importante porque estamos escuchando la voz y los pensamientos de esa protagonista, de la persona abusada, de la víctima. Eso es muy importante. Y otro aspecto que me parece muy bonito con esto de la palabra, esto del crear, del arte, es que es una autobiografía, o sea, es la escritora pone en sus propias palabras, en su propia voz, lo que vivió, o sea, es como tomar posesión de su historia. Y pues aquí yo siento que se da un proceso de sanación que Rebecca Solnit lo dice como: la liberación es siempre, en parte, un proceso de narración de historias, anunciar historias, romper silencios, crear nuevas historias. Una persona libre cuenta su propia historia. Una persona valorada vive en una sociedad en la que su historia tiene cabida. Yo quiero anotar algo y hablar un poco más de Maya Angelou, que es la autora de la novela. Pensemos, es una mujer afroamericana, nace en los años 20, porque ya murió en el 2014, una mujer que defendía mucho los derechos civiles y que escribió muchas obras autobiográficas. Y miren cómo ella hace toda esa retrospectiva desde su adultez, o sea, le tomó muchos años resolver, pensarse, me imagino, formarse y tomar la decisión de narrar. Y quiero hacer una relación en general con la literatura de mujeres que ciertos sectores de la crítica ven muy mal, y es lamentable, y se nota también pues como todo el sistema que acompaña la crítica de arte es muy patriarcal, porque hay cierto sector que ve con muy mal los ojos la literatura confesional o la literatura, la autoficción desde el yo, y es una forma muy a la que acuden mucho las mujeres. Y hay obras maravillosas, y creo que a partir de esa palabra también y de la identificación que podamos lograr como lectoras, nos podemos animar a ser transgresoras, a tomar la palabra y a tomarla también escribiendo o mediante otras formas de arte. Entonces esto también es como romper una lanza por la literatura confesional y por la autoficción femenina. Además que es muy importante entender, pues comenzar a cuestionar como todas esas estructuras, estas varas con las que se ha medido la literatura y demás, porque justamente nuestras experiencias tienen valor en la medida en que el cuerpo íntimo y todo este espacio privado deriva y construye lo público. O sea, el cuerpo íntimo también deriva en un cuerpo social, si se quiere ver así. Entonces, claro que lo que yo experimento tiene valor, porque tiene cabida en un espacio público también, y eso es importante tenerlo siempre presente, para no acercarnos como con ese sesgo que deriva en una mala lectura de todo lo que se hizo pensado desde el yo. Bueno, quiero agradecerle a Michelle por iluminarnos en esta conversación tan polifónica, tan activa, porque nos dio muchas luces desde la perspectiva de la psicología y su experiencia como voluntaria en la que ayuda a mujeres que se encuentran inmersas en violencias de género. Repito pues como la invitación de visitar pues como su colectivo, de Genere, búsquenlo, porque hacen un trabajo muy bonito. Y
Por supuesto, también le agradezco a Ana María, nuestra profe, que nos brinda siempre una perspectiva como académica e investigadora, pero nunca dejando de lado ese componente humano y sensible. A continuación, Ana les deja unas excelentes recomendaciones que abordan desde diferentes formatos el tema de este episodio. Hola, soy Ana María y estoy aquí para hacerles algunas recomendaciones de otros contenidos relacionados con el silencio, ese silencio asociado a las violencias naturalizadas. La primera es una película, se trata del drama La Asistente, es una película gringa del 2019 y que evidentemente está inspirada en todos los hechos en torno al Me Too, toda esta amalgama de acoso en la industria cinematográfica norteamericana. Se trata de la historia de una mujer llamada Jane, una joven que quiere engancharse como asistente en una empresa de producción y representación de actores y actrices. Cuando ella ingresa, la película nos muestra desde su perspectiva cómo poco a poco comienza a darse cuenta del ambiente tan denso que sufren, sobre todo las actrices que son representadas por el gran jefe de esta oficina. A este sujeto nunca lo vemos, pero percibimos su poder y la agresión sobre las mujeres que lo rodean. Ella trata de intervenir, ella trata de denunciar y bueno, sufre unas consecuencias que ustedes las verán cuando vean la película, se las recomiendo. Otra recomendación es una serie de Netflix que se titula Inconcebible y es la historia de una joven que empieza la universidad. Sabemos pues por el referente de las películas gringas que los jóvenes norteamericanos suelen irse de sus ciudades de origen y a buscar un poco emanciparse y se van a vivir a residencias universitarias por lo general. En este caso la protagonista se va a vivir a un lugar de estos y una noche un sujeto entra a su pequeño apartamento y la viola. Ella por la mañana se va a la estación de policía a poner la denuncia y no le creen. Incluso los policías le hacen luz de gas, le hacen creer que está loca, que lo soñó, que es falso, y ella llega a dudar de su propia experiencia y se retracta. La película pues continúa con la investigación a partir de este punto porque una mujer policía comienza a acompañarla en este proceso, pero es brutal la manera en que la misoginia policial hace que esta joven llegue a dudar de esa propia experiencia de violación. Bueno, también les quiero recomendar un podcast, es un podcast que a mí personalmente me fascina, que se llama Deforme Semanal, es un podcast español, feminista, y hay un episodio dedicado al silencio, se denomina La mujer en silencio y está basado en la figura de la poeta norteamericana Sylvia Plath, muy recomendado también. Pasemos ahora de la denuncia a textos que abordan el poder de la palabra y sobre todo de la palabra literaria. Lo primero que les recomiendo es un discurso de Luisa Valenzuela, la narradora argentina, y es un texto titulado precisamente El poder de la palabra. Y una cita, para que vean el tono del texto, dice Valenzuela: cabe a la literatura asumir su papel de superficie reflectante, útil para echar luz sobre aquellos espacios que se busca mantener a oscuras. También a manera de literatura, como una manera de rebelarse, de salir del silencio y de denunciar, les recomiendo no solo esta novela, pues les recomiendo esta novela que es una novela autobiográfica, se llama El consentimiento, no solo por el texto, sino por todo lo que hay alrededor de él. Es una novela muy reciente, escrita por la francesa Vanessa Springora, y ella narra una relación de abuso que sufrió siendo muy joven. Ella fue pareja, pues lo pongo entre comillas, de una escritora a quien admiraba muchísimo, y con el paso del tiempo ella realmente se dio cuenta de que había estado en una relación de abuso. Ella escribió la novela, la publicó y esto ha causado muchísimo revuelo. Incluso ya pues en alguna entrevista dijo lo siguiente: una vez que lo escribí, lo guardé un tiempo sin publicar porque tenía miedo de ser atacada por grupos influyentes del círculo literario parisino que protegían a Gabriel Matzneff, que es este escritor famoso. Temía que cuestionaran la legitimidad de mi testimonio, pese a que las obras de Matzneff lo validan. Me sentía intimidada. Vemos pues con el caso de esta mujer cómo se entrecruzan el silencio, el temor y la vergüenza. Esto es lamentable. Bueno, y hasta aquí mis recomendaciones. Espero que disfruten alguno de estos contenidos. Esta iniciativa hace parte del proyecto Promotores de Bienestar de la Universidad de Antioquia.
Es producido por la línea Mujeres y Literatura del Semillero de Investigación en Literatura. La musicalización y edición a cargo de Sebastián Franco, Eni Puntillo, y la identidad visual a cargo de Fade Lazo. Si has experimentado violencia sexual o de género en la UDA, dirígete al bloque 22, oficina 402. Allí te atenderán profesionales del Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. También puedes acercarte a la Coordinación de Bienestar de tu unidad académica. Otras opciones son la Línea Nacional de Orientación a Mujeres 155, la Línea 123, Módulo Mujer, el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, contacto 444-6677, extensión 3151 para niñas y adolescentes. En hospitales e IPS atienden la emergencia y aseguran las muestras, realizan exámenes de laboratorio, garantizan anticoncepción de emergencia y aseguran tratamiento para ITS y VIH-Sida. En caso de menores de edad, se debe dar aviso a ICBF o a la Fiscalía.